Qué alegría estar juntos una vez más. En la fe de Jesús te brindamos herramientas para crecer en tu fe. Descubre con nosotros el amor y la bendición del Señor en tu vida. Bienvenida, bienvenido al estudio bíblico de la fe de Jesús. Te habla el pastor Nelson Manosalva y hoy vamos a ver la fe de Jesús en la lección número 15, lo que la Biblia enseña acerca del don de profecía. Así que vamos a entrar al estudio con la primera sección que se titula El don profético. La primera pregunta es: ¿a quién revela Dios sus designios? Dios, algunos creen, se queda callado y no nos dice nada de lo que va a pasar, pero vamos a ver lo que nos dice Amós capítulo 3, versículo 7. Nada hace Dios el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Entonces Dios revela sus designios, revela sus misterios a sus siervos los profetas. Lo que Él va a hacer en el mundo lo da a sus siervos los profetas y ellos pues nos comparten la revelación que Dios les da. ¿Ok? La siguiente pregunta es: ¿cómo se comunica Dios con el profeta? ¿De qué manera hace el Señor? Porque no todos son profetas. Entonces es alguien selecto que Dios elige y la pregunta es, bueno, ¿cómo le da su mensaje? ¿Cómo se comunica con el profeta? Entonces, Números capítulo 12, versículo 6 nos da la respuesta. Allí nos dice: cuando se adelantaron los dos, les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Entonces Dios se comunica a través de visiones y sueños. Esa es la forma en la que Dios se comunica con los profetas. Siguiente pregunta nos interpela: ¿puede una mujer ser profeta? La respuesta en el capítulo 2 de Joel, en el versículo 28. O el capítulo 2, verso 28. Allí nos dice: después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Así que allí se coloca el don de la profecía o el don profético de parte del Señor en seres humanos indistintamente de su sexo. Hombres y mujeres pueden ser profetas, pueden recibir sueños y visiones de parte del Señor. Así entramos a la segunda parte: el don profético en la iglesia verdadera. Y vamos a la pregunta número 4. ¿Tuvo profetas la iglesia primitiva? Algunas personas piensan que el último profeta era Juan el Bautista. ¿Y por qué piensan eso? Porque dicen: si ya vino Jesús, ya no necesitamos más profecía. Ya con Jesús nos basta y nos sobra. Así que después que Jesús asciende al cielo, cuando ya tenemos a la iglesia primitiva, se nos interpela: ¿tuvo profetas? La respuesta, primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Allí nos dice: así los puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después los que hacen milagros, después dones de sanidad, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces aquí se nos da un listado de ciertos dones espirituales. Y después de los apóstoles, quiere decir los que caminaron con Jesús en la carne y dieron testimonio directo de Él estando ellos vivos. Después de esos apóstoles vienen los profetas. Entonces la profecía o el espíritu de la profecía es un don que reciben los profetas y es un don que quedó como regalo para la iglesia de Cristo. Entonces Cristo ascendió a los cielos, pero no dejó la iglesia por aquí a la deriva. La iglesia siguió contando con el don de la profecía. Si bien estos profetas ya no siguieron escribiendo la Biblia, porque ya la Biblia quedó terminada con la profecía que se le dio a Juan, que también era un profeta, el discípulo amado de Jesús en el Apocalipsis, la iglesia siguió teniendo este don
el cual le dio orientación a la iglesia del Señor. Entonces, ¿la iglesia primitiva tuvo profetas? Por supuesto que sí. Allí vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué estaba predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera? ¿Qué estaba predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera? La respuesta está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, y también nos dice la fe de Jesús en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Así que Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 nos dice: entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces el dragón se le fue a hacer guerra a la mujer, perdón, a los hijos de la mujer o a la descendencia que dejó la mujer. La mujer allí en Apocalipsis 12 tendríamos que identificarla como el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Pero la historia humana tiene un fin. Y lo último que Dios tiene de personas que le temen en la tierra se registra en el último versículo de este hermoso capítulo, que es el capítulo 12 del Apocalipsis. Y en este último versículo nos queda son los hijos de la mujer, aquellos que en el tiempo del fin reciben el mayor ataque del dragón. ¿Y quiénes son esos hijos de la mujer? Bueno, la Biblia los identifica con dos características. Guardan los mandamientos de Dios, enseñan a la gente la vigencia de los 10 mandamientos y a guardarla. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Tienen el testimonio de Jesús. Y bueno, ¿qué es el testimonio de Jesús? Esa misma es la que encontramos en Apocalipsis 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarlo. Este es Juan, el profeta, el apóstol amado, que quiere adorar al ángel del Señor después que el ángel le da una visión. Y me dijo: no hagas eso. Yo soy siervo como tú y como tus hermanos, que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Y quiénes son los que se atienen a ese testimonio? Personas como el ángel, personas como Juan y como los hermanos de Juan. Entonces, aquí no se está hablando hermanos de la fe de Juan, sino hermanos del don que Juan tenía. ¿Y cuál era el don que Juan tenía? El don de la profecía. Transmitir un mensaje de parte de Dios a la humanidad. Por eso el ángel también dijo: yo soy un consiervo como tú y de los que se atienen al testimonio de la profecía, porque el ángel también estaba utilizando el don profético. ¿Cómo? Estaba mandándole un mensaje de parte de Dios a la humanidad a través de Juan el profeta. Quiere decir que estas personas que envían un mensaje de parte de Dios a nosotros, tanto profetas, aún este mismo ángel, tienen el espíritu de la profecía. Tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué significa eso? Que Jesús da testimonio de sí mismo y entonces lo traslada a los seres humanos a través de una persona que Él elige, a la cual llamamos profeta. Entonces, el pueblo que se describe en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, es un pueblo que actualmente en estos momentos finales de la historia humana le enseña al mundo a guardar los 10 mandamientos de Dios, pero también tiene el testimonio de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, así como lo tuvo Juan, así como lo tuvieron los profetas de antaño. Eso significa que este pueblo que encontramos descrito en Apocalipsis, que guarda los mandamientos de Dios, tiene que tener un profeta. Tiene que tener un mensajero, o en este caso, una mensajera de parte de Dios. Y no lo estamos diciendo porque opinemos. Lo estamos diciendo porque la Biblia dice que este pueblo al final de la historia va a tener el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12, 17. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? El espíritu de la profecía. Apocalipsis 19, 10. Así que tenemos que rastrear en la historia humana reciente
Por allí, en el momento en el que se levantó este movimiento que proclama la venida de Jesús y guardar los 10 mandamientos, el don de la profecía en una persona. Y eso nos lleva a la sexta pregunta. La promesa o declaración casi, la promesa del don profético se cumplió en la iglesia adventista en la persona de la señora Helen Gould of White. Así que nos dice aquí ver el comentario. ¿Y qué nos dice el comentario? Dice allí Helen of White y sus escritos. La iglesia adventista del séptimo día contó con el espíritu de profecía en la persona de Helen Gould of White. Ella nació en Gorland, estado de Maine, Estados Unidos, el 26 de noviembre de 1827. Sus padres fueron Roberto y Eunice Harmon. Pocos años después la familia se radicó en Portland. A la edad de 9 años fue herida con una piedra arrojada por una condiscípula. El accidente casi le costó la vida. Permaneció inconsciente 3 semanas y tuvo que abandonar la escuela. En 1840, a la edad de 12 años, entregó su corazón a Dios y fue bautizada por un ministro metodista. Con varios miembros de su familia, Helen asistió a unas reuniones adventistas en Portland y en 1842 aceptó plenamente las doctrinas, por lo cual en 1843 fue desfraternizada de la iglesia metodista. Una mañana de diciembre de 1844, estando reunida con otras personas para orar, tuvo su primera visión, en la cual vio el viaje del pueblo adventista a la ciudad de Dios. Relató la visión de los creyentes de Portland, quienes la aceptaron como luz de Dios. Luego realizó una serie de viajes para relatar esta y otras visiones y a la vez luchar contra movimientos fanáticos que pugnaban por entrar en el grupo de creyentes. En un viaje a Orrington, Maine conoció a un joven predicador, Jaime White, con quien se casó a fines de agosto de 1846. Jaime y Helen estudiaron detenidamente un folleto del pastor Joseph Bates titulado El descanso del séptimo día y aceptaron la verdad del sábado el 7 de abril de 1847. Se le mostró a la señora White una visión en la cual veía la ley de Dios como una luz que resplandecía sobre el cuarto mandamiento. Los White tuvieron 4 hijos varones y en agosto de 1881 el pastor Jaime White falleció. Miles de personas tuvieron la oportunidad de ver a la señora White en visión. Se manifestaban en ella los mismos fenómenos descritos en la Biblia respecto a los profetas de la antigüedad. En una de sus visiones tomó una pesada Biblia de casi 9 kilos y la mantuvo en alto durante media hora. Cuando hombres fuertes quisieron hacer lo mismo, duraron solo pocos minutos. En sus visiones era transportada a otros países que luego reconoció en sus viajes. Una de sus visiones más importantes fue acerca del gran conflicto entre el bien y el mal. Tuvo lugar en marzo de 1858 en Ohio. Otra visión fue acerca de la salud. Debido a esta visión, la iglesia comenzó a darle importancia a la temperancia y a la obra médica. En total tuvo cerca de 2000 sueños y visiones con revelaciones acerca de todos los aspectos de la verdad y la organización de la iglesia. Escribió miles de páginas y alrededor de 45 libros importantes. Entre los principales están El camino a Cristo, El conflicto de los siglos, El deseado de todas las gentes, Patriarcas y profetas, La educación, El ministerio de curación y otros. Saben, mis amados, muchas personas han criticado a la iglesia adventista por el don profético de la señora White y consideran que es un error garrafal que nosotros tengamos a la señora White como una mensajera del Señor, que la veamos de esa forma. Y entonces nos dicen, ustedes no pueden reemplazar la Biblia, no pueden colocar autoridad a esa señora más que la misma Biblia, eso está mal. Y hay un problema de interpretación, porque cuando nosotros estudiamos los escritos de la señora White, esos escritos nos envían a la Biblia y señalan la Biblia como nuestra fuente de autoridad. La iglesia adventista no utiliza los escritos de la señora White para reemplazar a la Biblia ni para añadirle a la Biblia. Nosotros consideramos la Biblia como única regla de fe y práctica para el cristiano. Y de allí entonces viene la pregunta. Si consideramos la Biblia como única regla de fe y práctica para el cristiano, ¿para qué tienen los escritos de la señora White? Bueno, consideramos que en estos últimos tiempos el Señor nos envió una luz especial, una luz menor, y nosotros hacemos bien en conocer ese mensaje que Dios nos envió, no como normativa,
y así tenemos la Biblia, la palabra de Dios, como una normativa, sino como un consejo inspirado de parte del Señor para nosotros, el cual hacemos bien en seguir, sin desmeritar por eso la Escritura. La mayoría de las personas que hablan en contra del ministerio de la señora White no han leído sus libros. Y la mayoría de las personas que leen sus libros terminan amando más a Jesús y siendo más leales a las santas escrituras, a la Biblia. Así que la promesa del don profético se cumplió en la iglesia adventista en la persona de la señora Helen Goloff White. Por supuesto, sería lo que colocamos allí si usted lo cree. Y si no lo cree, te entendemos, tranquila, tranquilo. Pero te invitamos a leer, aunque sea uno de sus libros, El Camino a Cristo, el deseado de todas las gentes, que es una preciosa biografía de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que el don de profecía era necesario para guiar este remanente que aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que levanta bien en alto los mandamientos de Dios y que es un cumplimiento de la profecía bíblica. Ahora que tenemos esta información, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, lo primero que nos dice allí son 3 cosas, y la primera es apreciar las profecías. Y la referencia es Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20. No menosprecien las profecías. Así que nosotros no podemos decir, las únicas profecías válidas son las de la época bíblica. Yo no puedo decir eso, porque Dios habla de muchas formas y maneras. ¿Ok? También dice estar atento a las profecías. Tenemos que prestar atención y la referencia es Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Allí nos dice, además tenemos la palabra profética más segura, a la que ustedes hacen bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Entonces nosotros tenemos que prestar atención a las profecías. A las que más debemos prestar atención es a las profecías que se dieron en la época bíblica, pero actualmente podemos estar atentos a las profecías actuales. Creer en los profetas. Esa es la otra recomendación que se nos da, y la referencia está en Segundo de Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Allí nos dice, cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras salía, Josafat se puso de pie y dijo, oídme Judá y habitantes de Jerusalén. Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Así que nosotros hacemos bien en creer a los profetas que el Señor ha enviado. Mi resolución, por tanto, acepto el maravilloso don de profecía otorgado por Dios a su iglesia. Bueno, el remanente recibió este regalo. Cuando las personas leen sanamente los escritos de la señora White, pueden crecer en lo espiritual, pueden desarrollar más amor a la Biblia y mayor celo misionero en la búsqueda de almas para nuestro Señor Jesucristo en este mundo tan corrupto actualmente. Cuando las personas leen sanamente los escritos de la señora White, se convierten en jueces de su propia vida, velando por sus propios detalles de carácter y queriendo mejorar. No juzgando a otros, no persiguiendo a otros según lo que sus escritos dicen, porque los escritos no fueron dados para eso. Fueron dados para recibirlos individualmente y crecer y apuntar hacia una luz mayor, que es la Biblia, la cual nos apunta a una luz aún mayor, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, si usted decide creer en lo que Dios ha enviado en este don profético maravilloso, te invitamos a que levantes la mano y le agradezcas al Señor por guiar a su iglesia y no dejarla así, sin este don de profecía actualmente. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente estudio.